Decidí creerte cada mañana, decidí adorarte cada mañana, decidí entregarme sin preguntas ni reservas, decidí creerte. Cada mañana decidí creerte, cada mañana decidí adorarte, cada mañana decidí entregarme sin preguntas ni reservas, decidí creerte. Decidí creerte, aunque no tenga fuerzas. Decidí creerte, voy a llegar a la meta. Decidí creerte, hoy creo en tus promesas, sin preguntas ni reservas. Decidí creerte, aunque no tenga fuerzas, voy a llegar a la meta. Decidí creerte, hoy creo en tus promesas, sin preguntas ni reservas. Yo decidí creerte. Gloria a Dios. Ayúdanos a decidir creerte cada mañana, mi Dios. Decidí creerte, aunque no tenga fuerzas. Decidí creerte, voy a llegar a la meta. Decidí, hoy creo en tus promesas. Hoy voy a sentir que eres mi fuerza en el dolor. Hoy voy a confiar siempre en ti, sin preguntas ni reservas. Decidí creerte. Amén, gloria a Dios. Decidimos creerte, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el día de hoy quiero hablarles sobre el príncipe, el enemigo como el gobernante. The ruler sería en inglés. Satanás como el gobernante. La palabra de Dios en Juan capítulo 12, verso 31, si usted va conmigo ahí y lo busca conmigo, aunque va a estar en pantalla. La palabra de Dios declara: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, refiriéndose al diablo, de este mundo será echado fuera. En Juan capítulo 14, verso 30, la palabra de Dios declara: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí, o nada tiene en mí. Si yo le preguntara a ustedes cuál fue el error más grande o el pecado más grande de David, sin duda usted rápidamente va a decirme, respondería, cometer adulterio con Betsabé y mandar a asesinar a su esposo. ¿No es cierto? Eso es quizás el pecado más grande que nosotros conocemos de David. Pero realmente, amado, y ciertamente el pecado de adulterio y asesinato son pecados graves y no se deben tratar a la ligera, no se deben tomar a la ligera. Pero David cometió otro pecado que trajo aún mucho más consecuencias que contraer adulterio con Betsabé y matar a su esposo. Por causa del adulterio de David, 4 personas sufrieron las consecuencias de su pecado. 4 personas murieron por causa de ese pecado. Una fue Urías, que fue el esposo de Betsabé. El segundo
producto de este pecado fue el hijo recién nacido de David. ¿Se acuerdan, no verdad? Murió. Y también por causa de este pecado murió uno de los hijos de David, Amón, que usted sabe, la historia dice que abusó de su hermana o su media hermana, la violó, y entonces el hermano mayor mató a Amón. Y también Absalón murió por causa de todo este pecado. Así que por causa del adulterio de David, 4 personas por consecuencia de esto murieron. Pero por causa vuelvo y digo, de este adulterio 4 personas murieron. Pero por causa de otro pecado que David cometió, 70,000 personas murieron. Fíjense la diferencia de 4 a 70,000. 70,000 personas murieron. Cuando David confesó su pecado de adulterio y asesinato, él dijo, pequé contra Jehová. Y ustedes eso lo van a encontrar en 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. David dice, pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Pero cuando confesó el pecado que 70,000 personas murieron, él dice en 2 de Samuel capítulo 24, verso 10, yo he pecado gravemente. Dándose él cuenta que el pecado que incurrió fue aún mayor que el que cometió con Betsabé. ¿Cuál fue este otro pecado? ¿Y qué papel jugó Satanás en este pecado? Vaya conmigo ahí a Primera de Crónicas capítulo 21. Vamos a estar leyendo y vamos a estar saltando del verso 1 al 2, después el 7 al 8 y 14 al 19 porque es muy largo. Después en su casa usted lo lee. Pero, ¿quién? Pero Satanás se levantó contra Israel. Escúcheme bien, mi amado. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David, verso 2, a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo sepa. Verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Verso 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Verso 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y ahora y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová entre la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Hoy voy a hablar Satanás como el gobernante, el príncipe de este mundo. El objetivo de Satanás, ¿cuál es? En esta ocasión el objetivo de Satanás es apuntar a su voluntad, nuestra voluntad. Usted sabe que usted y yo tenemos libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Somos la única criatura en todo el universo que puede decidir por sí propia, que puede tomar decisiones fuera de lo que Dios decida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Es un don, es un regalo, mi amado, que usted solamente tiene y yo tengo. La meta de Satanás es llegar a la voluntad suya y mía y poder controlarla. Eso es lo que él quiere. Él comenzará tratando de engañar su mente, como a Eva, o atacando su cuerpo, como a Job. Pero por último, lo que él quiere es controlar la voluntad suya y mi voluntad. Ahora bien, en el censo de David, Satanás pasó por alto la mente y el cuerpo. All right? En el caso de David, Satanás pasó por alto la mente y el cuerpo y fue directo a la voluntad de David. Satanás no utilizó las primeras estrategias. Satanás no engañó a David y Satanás no trató de ponerle una enfermedad o un sufrimiento a David para poder incitarlo a hacer un error. No, él fue directo a la voluntad y la palabra, por lo que le declara aquí, Satanás ganó en esta vez. La mente de David no fue engañada, vuelvo y digo.
Él tenía sus ojos bien abiertos, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que se había rebelado contra Dios. David no estaba sufriendo. De hecho, la Escritura parece dar prueba de que estaba en buena forma, el reinado estaba en buena forma. Había ganado un sinnúmero de batallas, tenía gran fama en el reino, disfrutaba de buena popularidad. Y si David hubiese sido engañado o hubiese estado sufriendo, quizás usted y yo podríamos entender un poquito la mala decisión que tuvo. Pero este no fue el caso. Escúcheme, amado, nunca debemos subestimar la importancia de la voluntad en la vida del creyente. Usted nunca subestime la importancia de la voluntad suya y mi voluntad como creyentes. Muchos creyentes tienen una religión intelectual que satisface, podríamos decir, las mentes, pero no cambian su vida. Hay gente en la iglesia que tienen una religión intelectual. Vienen a la iglesia, saben que Dios existe, el intelecto les dice Dios existe, pero simplemente así, no cambian sus vidas, no hacen cambios permanentes en sus vidas. Simplemente saben que Dios existe y están bien, están contentos de esa manera. Pueden discutir sobre la Biblia, incluso pueden muchos argumentar sobre un tema de la Biblia, pero cuando se trata de vivirla, fracasan. ¿Están de acuerdo conmigo? Otros cristianos tienen una religión emocional que está basada simplemente en los cambios emocionales del cuerpo. A menos que no estén en lo alto, allá arriba, aún cuando no se le paran los pelos. Si no se le paran los pelos en el templo, entonces Dios no se movió. Se pueden ir frustrados a la iglesia porque Dios no se movió, porque no se le pararon los pelos, porque no se erizó, porque no sintió un cosquilleo. Hay gente viviendo un evangelio de esa manera, un evangelio a lo que yo le llamo emocional. Y cuando no lo sienten de esa manera, van a pensar que Dios lo ha abandonado. ¿Están aquí conmigo? Escúcheme, amado, Dios quiere que se le adore en toda la totalidad, en toda nuestra totalidad, en todo nuestro ser. Con una mente inteligente, un corazón ferviente y una voluntad ferviente. Dios quiere que usted y yo lo adoremos completamente. Vuelvo y digo, con la mente. La Escritura dice que cuando Pablo está hablando, dice, cantemos con el entendimiento. Que cuando cantemos, cantemos sabiendo lo que estamos cantando. No porque nos gusta la cancioncita o porque tiene un ritmo bueno. Hay gente adorando a Dios con las manos cerradas y ahí metido, porque como es emocional, están metidos en el asunto, hasta aún lloran. Señor, te amo, nunca voy a volver para atrás, hasta que salen de la puerta para afuera. ¿Sí? Hasta que salen de la puerta para afuera. Entonces Dios quiere que le adoremos inteligentemente, un corazón ferviente y una voluntad, escuche, obediente. Nuestra obediencia, mi amado, debe ser inteligente. Debe ser motivada por un corazón amoroso. La Biblia declara y dice en Juan que el que me ama obedece mis mandamientos. Así que si decimos que amamos a Dios, entonces el resultado directo de amar a Dios es obedecer sus mandamientos. La vida cristiana, mi amado, es un asunto total de la voluntad. La vida cristiana es un asunto de la voluntad. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Eso es lo que dice la Escritura. Involucra las emociones. Con toda nuestra mente, el intelecto. Y con todas nuestras fuerzas, la voluntad. Amén. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Incluye nuestras emociones. Cuando usted ama a Dios, mi amado, cuando usted ama con el corazón, puede llorar, puede saltar de alegría. Las emociones están involucradas. No reprima las emociones cuando usted está alabando a Dios, cuando usted está adorando a Dios, cuando está en intimidad con Dios. No reprima sus emociones. No es diabólico llorar, no es diabólico saltar. Sí, porque hay gente que dice, bueno, no, en la iglesia no se salta porque es diabólico. Eso es el diablo, eso es el mundo. No. Eso es parte de las emociones. Eso es parte de las emociones. Si lo está haciendo para Dios. Amén. Incluye nuestro intelecto. Cuando yo estoy adorando a Dios es porque sé que Él hizo una gran obra en mí y en usted. Y lo hago con toda mi voluntad. El Espíritu Santo, amado, quiere instruir la mente a través de la palabra de Dios. Quiere instruir al corazón con emociones verdaderas y correctas y fortalecer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Fortalece nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hace? Enseñándonos la palabra de Dios, mostrándonos la palabra de Dios. El creyente, mi amado, el verdadero creyente, gústele o no le guste orar, ora.
Aunque no le guste, ora. Obedece la palabra de Dios independientemente de lo que sienta. Independientemente de lo que sentimos o no, obedecemos la palabra de Dios. Eso es un verdadero creyente. Por eso la voluntad es importante, porque esta ayuda a formar el carácter o un carácter firme en el creyente. Escúcheme, lo que está persiguiendo Satanás como el gobernante es nuestra voluntad. Es cómo él puede manipular la voluntad. El pecado original de Satanás fue precisamente un pecado de la voluntad. 5 veces en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, él hace mención de el yo. Él hace mención al yo. Subiré, me levantaré, me sentaré, vuelve y dice subiré y seré. Todo es yo. Seré, me sentaré, me levantaré, me sentaré, voy a ir, todo yo. Ese es Satanás. Eso es hablando de la persona de Satanás. Y él parece duplicar este problema en la vida del creyente o del ser humano. Y lo va a hacer si nosotros no somos cautelosos. Satanás es el príncipe de este mundo, amado. Usted y yo somos extranjeros en este mundo, en un mundo que él gobierna. Y nosotros somos rebeldes. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos obedecer la ley de Dios. Nos regimos por un reino que no es de este mundo. Y eso Satanás lo odia. Porque nosotros nos sometemos al Señor. Satanás quiere que nosotros le sirvamos a Él. Él quiere nuestra voluntad sometida a su voluntad. Pero ¿qué arma Él utiliza para que nosotros sometamos la voluntad al diablo? El arma que Él utiliza, mi amado, es el orgullo. Usted vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 20. Si usted quiere, lo busque ahí en su casa. David se sentía importante cuando Satanás se le acercó con la sugerencia de que hiciera un censo. Acuérdese que la Biblia dice que Satanás fue el que incitó a David para que hiciera el censo. Acuérdese que eso es lo que dice la Escritura, lo dice bien claro, no lo inventé yo. Ahora, en el capítulo 20 usted va a ver que unas grandes victorias que tenía o que estaba haciendo David. En Primera de Crónicas, vuelvo y digo, capítulo 20, registra un número de grandes victorias, incluyendo una historia que dice que capturó una valiosa corona, que posteriormente David decidió usarla como corona para él. David ganó muchas victorias, pero perdió la guerra porque Satanás usó estas victorias para inflar el ego de David e incitarlo a que se rebelase contra Dios. Capítulo 20. Usted ve la historia de cómo Dios le dio grandes victorias a David. Gozaba de popularidad. ¿Qué pasó con David? Su ego estaba por encima de él. Y Satanás usó ese ego, ese orgullo, para inflarlo más todavía e incitarlo a que se le rebelase contra Dios. Right? So, el arma que usa Satanás es el orgullo. El adulterio de David con Betsabé fue un pecado carnal notable. Era un pecado de la carne, bien notable. Pero cuando enumeró la nación, cuando hizo el censo, cometió un pecado que no podía ser detectado con facilidad. 2 Corintios capítulo 7, verso 1, el apóstol escribe: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los creyentes no deberían envolverse con ninguna clase de pecados, sean visibles o de apariencia, no deberíamos. Pero aquellos que no son culpables de pecados notables, como son adulterio, fornicación, glotonería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted no es culpable de este tipo de pecados visibles, no deberían condenar a otros. O sea, los que no son culpables de este tipo de pecados, glotonería, adulterio, no deberían estar condenando a otros. Porque quizás ellos puedan ser culpables de pecados que no sean tan fácilmente detectables. Lo voy a decir en español. Si usted no es fornicario, si usted tiene una dieta balanceada, si usted no es de esos que se jactan, sino que se come su hierbecita y cosas esas, y usted está bien, no esté criticando a los que hacen ese tipo de cosas, porque quizás, a lo mejor, tiene un pecado que no se ve.
Muchas iglesias, mi amado, son rápidas para condenar y juzgar a aquellos que han caído en pecados notables. Pero no son tan rápidos para juzgar y disciplinar miembros de la iglesia, específicamente oficiales de la iglesia, que son culpables de pecados sutiles. ¿Cuáles son estos pecados sutiles? Orgullo. El orgullo no se ve, mi amado. Terquedad. ¿Saben lo que quiere decir terquedad? ¿Sabe que la terquedad puede parecer o puede ser mal interpretada como convicción? Como convicción. Hay gente que son tan cercos, están tan encerrados en una idea que aparentemente es terquedad, es un pecado de terquedad, pero muchos creen, tremenda convicción tiene el hermano, está firme, tiene una fe terrible, pero es terquedad. ¿Me entendió ahora? Sí, porque la terquedad es un problema de orgullo, quiere hacer su voluntad, no quiere hacer la voluntad de Dios ni lo que es mejor para la iglesia. Chismes, celos, competencia, presumiendo resultados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno de los grandes peligros, amado, de ser exitoso es que aquellos a quienes se le ha dado mucho tienen que pelear batallas aún más intensas contra el orgullo. Porque si Dios lo ha puesto en niveles altos, entonces tiene que luchar para que el orgullo no se le vaya por encima. El orgullo glorifica al hombre y roba la gloria de Dios que Él solo merece. Escuche, el orgullo glorifica al hombre y roba la gloria que solo a Dios se le merece. En 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué fue lo grave sobre el censo del pueblo que hizo David, mi amado? ¿Cuál fue la gravedad? ¿Por qué fue tanto la gravedad? Cuando David enumeró al pueblo, mi amado, él lo hizo por su propia gloria y no para darle gloria a Dios. Él lo hizo no por mandato de Dios, porque él quiso hacerlo. No porque Dios le había dicho, sino porque él quiso hacerlo. Y estamos hablando de un hombre que conocía la voz de Dios. Estamos hablando de un hombre que, según la Biblia declara, era conforme al corazón de Dios. Así que este hombre sabía, conocía la voz de Dios. Este hombre sabía cuando Dios hablaba. Sin embargo, hizo algo por testarudez, porque él quiso hacerlo, porque sintió que era rey, no había más nadie poderoso que él, y dice: esto lo hago porque lo hago. Fue la voz del rey, no la palabra de Dios, lo que ordenó el censo. Por ejemplo, si usted ve a Éxodo capítulo 30, verso 1 al 16, ahí usted ve que Dios ordenó a Moisés que hiciera un censo, que enumerara al pueblo, pero fue la voz de Dios. Y en él hubo una ofrenda a Dios. En este caso no hubo nada de eso. Incluso Joab, uno de los capitanes del ejército, se resistió de primera al mandato del rey. Fue el orgullo lo que motivó la acción de David, y Satanás se apoderó de la voluntad de David. Escúcheme bien, mi amado. El orgullo es el arma que usa Satanás para apoderarse de nuestra voluntad. El rey David trajo dolor y muerte a Israel simplemente por ser orgulloso. Simplemente por eso. El propósito de Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás con el arma del orgullo y él como gobernador? El propósito de Satanás es simple, sencillo, pero a veces nosotros lo ignoramos. Es hacerte independiente de la voluntad de Dios. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que no necesitamos a Dios para nada. Es que usted y yo decidamos no depender de Dios, nos desliguemos de Dios y nos separemos de Dios. Usted y yo, mi amado, somos criaturas dependientes. ¿Cuántos son dependientes aquí? A ver. ¿Cuántos son dependientes?
Fíjense qué interesante, ningún joven levantó la mano. Ningún joven levantó la mano. Porque ellos se creen que son independientes. Qué interesante. Y algunos de los adultos tampoco aquí levantaron la mano. Porque nos creemos que somos independientes. Y como vivimos en una nación que incita a la independencia, vivimos en una nación que incita a que el hombre sea independiente. Vivimos en una nación que a los 16 años de edad o a los 18 años de edad, cuando el niño llegó a su adultez, para afuera, ya tú eres adulto. Vivimos en una sociedad donde incita al muchacho a decirle, tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer. No tengo que obedecerte, no tengo que escuchar tus consejos porque sé lo que tengo que hacer. Y si somos mayores de edad, usamos el número 18 para decir, ya soy mayor de edad. Escúcheme, usted y yo somos dependientes. Usted y yo dependemos de Dios. Somos dependientes. Dios nos creó así. Por mucho que usted quiera ser libre, usted y yo somos dependientes. Es más, Hechos capítulo 17, verso 28, mire lo que él dice. Porque en él vivimos y nos movemos. Usted y yo no podemos hacer nada, mi amado, si Dios no lo ha permitido. Usted puede decir que es libre, pero no somos libres. O somos de Dios o somos del diablo. O hacemos lo que Dios dice o hacemos lo que el diablo dice. Pero no somos libres. La esencia de pecar, mi amado, es buscar ser independiente de Dios. O sea, buscar la independencia de Dios. Esa es la esencia de pecar, esa es la esencia del orgullo. Si Satanás puede hacernos obrar y pensar independientes de la voluntad de Dios, mi amado, él entonces podrá controlar nuestra voluntad y por ende nuestra vida. Si él logra que usted y yo podamos ni tan siquiera pensar que podemos ser independientes de Dios, entonces él va a lograr obrar en nuestra voluntad, influir en nuestra voluntad, influenciar nuestra voluntad y entonces influenciar nuestras vidas. Pensaremos que estando actuando libremente, vuelvo y digo, lo cual es el engaño de Satanás, pero la realidad es que estaremos actuando bajo las órdenes del príncipe de este mundo. Como hemos estado estudiando, mi amado, la voluntad de Dios es lo más importante en la vida del creyente. Como engañador, Satanás busca que seamos ignorantes a la voluntad de Dios. Como el destructor, él busca que seamos impacientes a la voluntad de Dios. Y como el gobernante, él busca que actuemos independientes a la voluntad de Dios. Todo tiene que ver con la voluntad. Siempre que usted y yo actuemos en directa desobediencia a la voluntad de Dios, mi amado, estamos mostrando orgullo e independencia. Simplemente el hecho de usted decir, yo sé lo que hago, ¿sabe lo que usted dijo primero? Yo. Orgullo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que puedo hacer. Yo lo voy a hacer. Quieras o no, lo voy a hacer. El orgullo. Todo acerca de nuestras vidas, mi amado, es importante para Dios. ¿Usted sabía eso? Todo. Todo acerca de su vida y acerca de mi vida, por muy mínimo que sea, le interesa a Dios. Todo. Y por eso es que hay en su palabra preceptos, principios y promesas que nos guían cuando usted y yo buscamos conocer su voluntad. El orgullo significa que actuamos independientes de Dios. O peor aún, a veces que tratamos de usar a Dios para completar nuestros propios deseos. A veces estamos usando a Dios para cumplir nuestros propósitos. No para estar en la voluntad de Dios, sino para usarlo a Él para un fin, usar a Dios como un fin. Una de las lecciones más importantes que el creyente debe aprender, amado, es que no podemos estar separados de Dios. La Biblia declara que sin Él no podemos hacer nada. Separados de mí, dice Jesucristo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Necesitamos la provisión de Dios para sostenernos físicamente. ¿Sabía eso? Necesitamos la provisión de Dios para sostenernos físicamente. La Biblia declara que Él es nuestro proveedor. Él provee para nosotros. Y necesitamos la provisión de Dios también, o necesitamos la voluntad de Dios y su palabra para sostenernos espiritualmente. Así que necesitamos a Dios para todo. Así que como gobernante,
El arma que usa Satanás es el orgullo. O el propósito que está buscando, el target que está buscando es la voluntad nuestra. El arma que usa es el orgullo y el propósito es hacernos independientes de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra defensa? Nuestra defensa, mi amado, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es la defensa que tenemos. El orgullo es un arma poderosa y Satanás es un poderoso adversario que solo un poder mayor puede darnos la victoria. Ese poder viene del Espíritu Santo de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero hacer un paréntesis aquí, mi amado, porque ocuparse de la salvación no significa escúcheme bien, no significa ocuparse en su salvación. Voy a volver a repetir. Ocuparse en la salvación no significa ocuparse de su salvación. Usted y yo no podemos añadir nada a nuestra salvación porque Dios nos la regaló, es gratis. Y usted y yo no podemos hacer nada para nuestra salvación, absolutamente nada. Este verso no está hablando aquí de la salvación que Dios nos da a nosotros gratuitamente. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí está hablando del proceso de la santificación en el cual usted y yo vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando. Solamente el Espíritu Santo trabajando en nosotros puede controlar nuestra voluntad y activarla para agradar a Dios. Si en el día de hoy usted tiene un problema de actitud, un problema que no se puede someter a sus padres, no se puede someter a los gobernantes de la iglesia, no se puede someter a los líderes de la iglesia, no se puede someter a su marido, no puede amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Entonces debe chequear si el Espíritu Santo está trabajando en usted para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede controlar nuestra voluntad y activarla para que usted y yo obedezcamos a Dios. Es el único que puede hacerlo. Entonces vuelvo y digo, ocuparse de la salvación no significa que tengo que hacer algo para añadir a mi salvación, nada que ver con eso. Esta frase se refiere al proceso de santificación, significa llevar nuestra vida cristiana a plenitud, lograr en carácter y conducta lo que Dios ha planeado para nosotros. Vuelvo y digo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Servir. ¿Puede decir esto conmigo, mamá? Servir. Servir. Ser servidor. Servicio. Es el trabajo que Dios hace a través de nosotros. Servir es el trabajo que Dios hace a través de nosotros. Dios trabaja en nosotros de manera que Él puede obrar a través de nosotros y lograr la tarea que Él preparó para nosotros. Dios obra en usted para que Él pueda trabajar a través de usted. Dios transforma nuestra vida de manera que nosotros podamos ser luz a un mundo que necesita. Dios limpia nuestras lámparas, las llena de aceite para que usted y yo podamos alumbrar a un mundo que necesita la luz de Cristo. ¿Cómo Dios trabaja en nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Qué yo debo hacer para que el Espíritu de Dios obre en nosotros? La respuesta está en uno de mis versos favoritos. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas cuando nuestro cuerpo, nuestra mente y voluntad están rendidos a Dios. Escuche, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad están rendidos a Dios. Qué interesante que estas son las tres áreas que el enemigo quiere atacar. Quiere atacar la mente suya para engañarla y que sea ignorante a la voluntad de Dios. Quiere atacar nuestro cuerpo por medio del sufrimiento para que entonces
Nos volvemos impacientes con la voluntad de Dios y quiere atacar nuestra voluntad para que seamos independientes de la voluntad de Dios. Es interesante. Él quiere hacernos esto. Si rendimos estas 3 áreas a Dios diariamente, mi amado, el Espíritu de Dios entonces nos dará autoridad para derrotar y vencer al enemigo. El Espíritu de poder nos dará la autoridad para decirle no al orgullo. No al orgullo. Recuerden, mi amado, esto. En la batalla contra Satanás, el único camino para conquistar es rindiéndonos. ¿Pero a quién? A Dios. Va a ser. Si nos rendimos a Dios, Él nos dará la victoria. Santiago capítulo 4, versos 6 al 7 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Escúcheme, hoy en día a los que están, el orgullo está por encima, pero a las millas. Mira lo que dice este verso, mi amado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, amado, Él produce humildad. Humildad no quiere decir que usted y yo pensemos menos de nosotros. Porque hay cristianos en el día de hoy que dicen, ay, es que yo no sé hacer nada. Yo no sirvo para nada. Ay, yo no sé hacer esto. No valgo nada. Yo no valgo nada. Humildad, mi amado, es simplemente no pensar en nosotros. ¿Escuchó? Humildad es simplemente no pensar en nosotros. Cuando usted está diciendo yo no valgo nada, usted no está pensando en el hermanito que tiene más dones que usted. Está pensando en usted. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escúcheme, mi amado, cuando Dios llamó a Moisés a ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel, Moisés argumentó con Dios. Y el argumento que utilizó Moisés, de hecho, hizo varios argumentos, pero uno de los más estúpidos fue decir, Señor, yo no puedo ir porque no sé hablar bien. Tú sabes que tengo un problema en hablar, soy tartamudo. Ese fue Moisés, ¿sabes? Léalo ahí en Éxodo. Digo, no, yo no puedo ir, no me mandes a mí, manda a otro. Aquel habla más que yo. Aquel, el cubano que está ahí atrás que habla como loco, manda a ese. Mándalo. Él habla más que yo. Él habla más bonito que yo. Tiene palabras más rebuscadas, él habla mucho mejor que yo. Si yo no sé hablar, manda a otro. ¿Eso era humildad de parte de Moisés? ¿Habrá sido humildad de parte de Moisés? Claro que no. De hecho, es una de las transformaciones o una de las caras del orgullo más peligrosa que hay, la falsa humildad. La falsa humildad, mi amado, es la peor cara del orgullo. La peor cara del orgullo, la falsa humildad. La persona que es realmente humilde sabe, se conoce a sí mismo, se acepta a sí mismo, se somete él mismo a Dios y trata de mejorar a sí mismo para agradar mejor al Señor. El hombre humilde se da cuenta que todo lo que tiene proviene de Dios y debe devolvérselo a Él. El hombre humilde sabe que no tiene nada que no haya sido dado por Dios y por eso se lo entrega a Dios. Por muy poco que sepa hacer, pero lo poco que tiene se lo da al Señor. Juan capítulo 3, verso 27 dice de esta manera: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que todo lo que usted tiene, mi amado, sea talento, sea lo que sea, Dios se lo dio. Y Pablo escribe, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras está diciendo, si tú tienes esto, ¿para qué te das tantos bombos y platillos como si nadie te lo dio? Cuando sabes que Dios te dio todo.
Cuando Satanás viene con el orgullo atacando nuestra voluntad, mi amado, escúcheme, sométase inmediatamente al Espíritu de Dios. Sométase rápido al Espíritu Santo y dejemos que Él trabaje para producir humildad y sumisión ante Dios. Es la única arma que podemos utilizar. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Cristo Jesús mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Una vez más digo, mi amado, la función del Espíritu Santo en nosotros es glorificar a Cristo. Es glorificar la persona de Cristo. Santiago capítulo 4, verso 10, y termino con este verso. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La misión de Satanás como el gobernante, mi amado, es su voluntad. El arma que usa es el orgullo. El propósito es hacerlo independiente de la voluntad de Dios. El arma que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros.